Muy bien. Antes de ir a la palabra, queremos recordar que los viernes, ¿qué hace la iglesia los viernes? Ora. Algunos por lo menos. La iglesia ora. Todos los viernes. Qué importante. Y qué sencillo es. La iglesia ora. Ah, mira vos. No, hay poder, hay clamor, hay búsqueda. Así que el viernes de 16 a 17:30, 1 hora y media, que no es nada, porque yo sé que ustedes oran más, podemos juntarnos y orar. Dios visita, Dios viene cuando oramos. ¿Amén? Muy bien. Y queremos dar gracias a Dios también. ¿Por qué? Por esta semana pasada que estuvimos, que pudimos disfrutar de la presencia de Dios. Y como decía la pastora en el primer culto, algo se está rompiendo. Algo se está rompiendo, que está obrando el Señor en nuestras vidas. Todos estos días que hemos tenido y este fin de semana fue precioso como Dios estuvo obrando en nuestras vidas. Amén. Y creemos que viene más, pero nos estamos preparando. Es un proceso, como decía yo, que vamos avanzando ¿a qué? A lo que Dios va a hacer. Amén. Bueno, no voy a predicar, porque yo no tengo que predicar. Tenemos en esta mañana una preciosa hermana que siempre que viene nos bendice con su palabra. No es una visita, ya tiene más años que todos nosotros. En la iglesia, los 57 años, los 57. Así que le damos la bienvenida, le decimos a la hermana Alicia Ramírez que esté pasando, la recibimos con un fuerte aplauso. Son 57 años, dijo ella. Yo estoy hablando lo que ella dijo, así que no estoy diciendo nada mal. No. Qué bueno. Siempre, siempre nos bendice. Amén. Siempre. Así que estire su mano hacia donde está a Alicia, como tocándola y bendiciéndola, decir, Señor, lo que ella tiene, que va a ser glorioso, yo lo recibo. Señor, en esta mañana yo me uno a mis hermanos de Puerta del Cielo para darte gracias. Gracias por la vida de nuestra hermana Alicia. Gracias por todo lo que ella ha sido, Señor, por su bendición, por su ejemplo, por su trayectoria. Señor, gracias. Pero hoy, Señor, bendecimos a nuestra hermana y esperamos lo que tú tienes para nosotros. Abrimos nuestra mente, nuestro corazón, Señor, para recibir lo que tú has puesto en el corazón de nuestra hermana para nosotros. En el nombre de Jesús, gracias te damos. Amén y amén. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Señor, continúe bendiciéndoles. Bueno, lo que pasa es que yo en el primer culto dije algunas cosas, entre ellos cuántos años tengo, que no tengo problema en decirlo, los años que tengo, pero los años que realmente tengo. Nosotros tenemos 2 años. Uno los que nacimos y otro es lo que conocimos al Señor. ¿Hola? ¿Sí? Entonces, yo, aunque tengo 80, tengo 57, no me digas, soy jovencísima. Estamos para hacer un montón. Soy más joven que muchos que están acá. Me dice que sí, soy más joven que tú, Walter. Pero lo conocí a él siendo un niño igual que a su papá. Yo tuve el privilegio de conocer a su papá. Así que ahí andamos. Yo quiero decirle esto, los años no son nada, hermano. Los años no son nada más que números. Así que si usted aprende a vivir en el Señor, vivirá feliz. Y será feliz cuando cumpla años. Hay gente que no le gusta cumplir años. Se lo dejo ahí, ustedes no. Los que están acá no. Pero hay gente que le preocupa la edad. No te preocupe la edad. No te preocupe la edad. En la palabra de Dios nosotros encontramos a mucha gente que es usada por Dios con más de 80 años. Así que yo vengo sirviendo al Señor, pero todavía tengo esperanza, ¿vio? Que todavía voy a seguir. Si el Señor se tarda en venir o no me lleva, algún lío todavía haremos por esta tierrita, ¿sí? Así que espero que usted también haga lo mismo. Y sobre todo los jóvenes, que tienen la fuerza. Porque yo digo, yo antes corría, ahora voy caminando. Los jóvenes son los que corren, porque yo ya si corro a la otra calle, creo que no sé si me da el aire. Pero bueno, esas son cosas tontas. Yo quiero compartir y aprovechar el tiempo, compartir una palabra
ahora quiero ir a otro texto. Pobre, los chicos que están en sonido los vuelvo locos porque mando textos que a veces no leo, otros que los voy a decir ahora, que no se los mandé, así que perdón. Vamos a ir a Josué, porque yo lo que quiero compartir hoy, y quiero que lo veamos en la palabra, es que Dios tiene palabra, tiene promesas que se cumplen. Y muchas veces hay palabras que se las da a alguien y de pronto se cumplen con otros. Algunos, por ejemplo, cuando ellos salen de Egipto, no todos los que salieron entraron. Algunos, bueno, usted sabe, los que conocen la Biblia saben que algunos se quedan, pero se quedan por desobedientes, no porque Dios no quisiera que entraran. Entró una nueva generación, pero entonces Dios tenía que recordarles las palabras. Entonces lo que yo quiero compartir hoy, que no va a ser este texto de ahí de Josué, pero recordar que Dios nos anima como personas, nos anima como congregación a confiar en la palabra de Dios. Y que lo que Dios ha dicho, como dice Habacuc, aunque se tardare, espéralo, porque ciertamente vendrá. Y no me diga que a veces no se tardan las cosas. A lo mejor a usted se le cumplen en 3 segundos, ora y Dios le responde, que eso es verdad. Dios responde, hay respuestas que son en el momento, eso es verdad porque las necesitamos, y otras uno tiene que tener la fe, la paciencia, la constancia para seguir esperando. No perder la esperanza. ¿Sí? Amén. Muy bien, gloria a Dios. Entonces acá yo quiero partir de esto cuando Dios le dice a Josué en el capítulo 1, y vamos después a unirlo con el mensaje que yo tengo para hoy, le dice, mira, y esto es para la congregación y para cada uno de ustedes que son congregación. Dice, mira que te mando que te esfuerces y seas valiente. No temas ni desmayes, porque Jehová tu Dios estará contigo en donde quiera que vayas. Si usted lee desde el principio, va a encontrar la palabra, y sobre todo porque en ese momento Moisés, el hombre de Dios que había salido de Egipto con ellos, había muerto y ahora era toda una generación diferente y un hombre diferente que iba a tomar la tierra. Entonces él necesitaba una palabra de ánimo. A lo mejor usted no, pero yo sí. Si Dios no me anima un poco, si Dios no nos anima un poco, a veces uno se queda en la cama y no sale a ver si llueve, ¿verdad? Pero cuando Dios nos da palabra, aunque uno a veces no la entiende y tiene que esperar tiempo, la palabra es ánimo al corazón. La palabra de Dios, la promesa de Dios, ánimo al corazón. Nos fortalece, aunque se tarda, pero siempre se levanta la palabra. Entonces yo quise partir de acá porque vino mientras estaba allí para llevarles hoy, ustedes, porque me enteré después, pero bueno, que habían tocado este tema, pero una de las cosas que a mí me interesa es unir Ezequiel capítulo 37 con Nehemías, que ustedes están teniendo como palabra rema para el año, porque tiene que ver uno con la otra. Cuando en Ezequiel Dios les habla, ellos estaban en cautividad. Cuando vemos lo de Nehemías es cuando ellos están saliendo de la cautividad para entrar en un tiempo diferente. Entonces están muy unidas, sobre todo porque va a mostrar en Ezequiel capítulo 37, si usted va conmigo, yo le puse como título, bueno, no sé si lo ponen ahí o no, pero a veces lo tengo otra vez, la sequedad no limitará la vida. La sequedad no limita la vida, hermanos. Parece. Pero la sequedad, el Señor la rompe y produce vida, aunque el pronóstico y el diagnóstico sea muerte, desolación y que no hay posibilidad de fruto. ¿Me expliqué? En lo natural podemos ver todo eso. En lo espiritual hay promesa de Dios. Y eso es lo que nos mantiene, porque si vemos con lo natural no llegamos ni a la esquina. Por eso en Ezequiel 37, cuando Dios habla con el profeta, lo lleva, porque a mí me gusta porque Dios es un Dios de lecciones objetivas. Uno cuando está en la escuela dominical, los que han trabajado en la escuela dominical, ustedes saben que a los niños se les muestran cosas para que entiendan, porque son muy pequeños, o uno cuando es adulto, a lo mejor si uno tuviera más cosas para mostrar, nos quedarían más, porque por ahí las palabras se nos van. Está comprobado que todo lo que oímos nos queda muy poco. Pero bueno, espero que nos quede lo bueno. Pero Dios es un Dios de lecciones objetivas, tenía que mostrarles algo. Y sobre todo a esa
generación que estaba en cautividad, que estaba en Babilonia, que habían sido llevados conforme a lo que Dios le había hablado a Jeremías en el capítulo 29, que les dice que los va a llevar en cautividad. Dice, pero yo tengo buenos pensamientos para ustedes. Hola. Dios tiene buenos pensamientos para nosotros. Aunque nosotros veamos todo pata para arriba y a lo mejor estamos saliendo para la cautividad. ¿Sí? Pero ustedes no se preocupen. Van a ser llevados cautivos a causa de su pecado. Pero así ustedes pueden fructificar, van a salir. Es más, van a volver. Claro, no habían salido, no sé si, a ver, espere esto. No habían salido y tenían promesa de regreso. Interesante. No habían salido. A veces no hemos ni entrado en los procesos de Dios que Dios nos dice que vamos a entrar y ya tenemos palabra de salida. Claro que entre una y otra hay un tiempo. Y entonces, usted no, porque son buenos, yo me puedo desesperar. Usted no. ¿Me explico? Entonces pero Dios da palabra de salida, palabra de bendición. Les dice, ustedes vayan y aún crezcan ahí. Ahora, claro, es muy difícil crecer en la opresión, en la intimidación y en la cautividad. Pero Dios dice que se puede. ¿Me escuchó? Dios dice que se puede. Crezcan, multiplíquense. Porque van a volver. Ahora, todo eso pasó mucho tiempo. Entonces, entre Ezequiel, que recibe esta palabra, que lo lleva ahí, lo llevan para que viera. Mira, ellos estaban en cautividad y lo llevan a un valle de huesos secos. Si usted alguna vez tiene tiempo, no lo vio, búsquelo, está en internet. El valle de la canción del Valle de los Huesos Secos de Paul Winwood, que es toda una esificación, hay varias versiones, y donde muestra justamente al profeta en un valle. Dice que los huesos eran secos. Y hace la aclaración, en gran manera. ¿Cómo será, no? Porque llevarían años y años. Además, los huesos no estaban, como decir, bueno, quedó el esqueleto acá, que está todo armadito ahí. No. Los huesos estaban todos mezclados. Andaban uno por allá, el otro por allá. Estaban todos diseminados. Los lleva ahí para decirles. Y primero le pregunta en 37, dice, ¿vivirán estos huesos? ¿Qué hubieras respondido tú? ¿Qué van a vivir? Si están secos, más secos. ¿Vivirán? Entonces él le responde a Dios algo que para mí es la clave de todo. Tú lo sabes. O sea, hay cosas que tú y yo no sabemos. Que a veces nos encuentran desenfocados cuando las enfrentamos. Que nos pueden encontrar desubicados porque nos pueden sacudir. Pero Dios sabe. Sabe dónde estamos, sabe dónde nos está llevando y sabe cómo vamos a terminar. Para nosotros eso es misterio. ¿Me explico? Pero para Dios, Él sabe. Por eso Él le dice, Señor, tú lo sabes. Y entonces Él está describiendo, porque lo que quería que Él supiera, Ezequiel, como los de la cautividad, que había una palabra de cumplimiento. Entonces dice, esto, aparte como está hablando ahí, como están los huesos, mire, es impresionante porque yo he visto el vídeo, pero es impresionante porque los huesos estaban todos diseminados y se empiezan a juntar. Claro, yo no sé cómo habrá sido eso. Yo lo vi un poco en el vídeo, es interesante porque los huesos, a lo mejor el brazo está allá, la pierna está acá, el tronco está acá, entonces comienza todo un movimiento, dice que hace un ruido. Un ruido, cuando Dios produce vida, el ruido es impresionante, aunque no lo veamos nosotros, pero hay un ruido en el mundo espiritual, porque algo se está quebrando, se quiebra la sequedad, se quiebra la muerte y aparece la vida. ¿Hola? ¿Me está entendiendo? La vida aparece, Dios da palabra y dice, los huesos comienzan a sopla aún, porque después le falta, está el esqueleto, está el hombre allí, pero no tiene vida, sopla de los cuatro vientos. ¿Alguna vez has soplado la vida de los cuatro vientos y te ha dejado medio dando vuelta? Parece que es un remolino. Pero el viento de Dios tiene algo poderoso, cambia. Entonces, es tan tremendo lo que le quiere decir. Y Dios le dice, eso que tú ves,
Así como ustedes se consideran, si usted sigue leyendo Ezequiel 37, que yo no lo quiero para aprovechar el tiempo, léalo, porque dice, así se ven ustedes. Se ven muertos. Muertos. Se ven con una lápida sobre encima, eso se lo agrego yo, porque dice, ustedes van a salir de los sepulcros. Yo lo voy a sacar del sepulcro. Eso está hablando proféticamente de la vida de Dios y aún proféticamente de la obra de Dios a través de Jesucristo después de su resurrección. Aunque nosotros muramos, saldremos de nuestros sepulcros. Desde lo natural, cuando estamos acá en situaciones que no nos quieren destruir, hasta el día en que Él venga a buscarnos. Y si alguno de nosotros estamos como huesos secos, volveremos a la vida. Y no seremos algo que no tiene, porque en ese muñeco cuando se ve allí, se sopla, porque era como, sí, está allí, es como si fuera un muñeco, pero no tiene vida. La vida la produce el soplo de Dios. Dios sopla sobre ellos, y si ustedes se consideran muertos, se consideran que ya están acabados y terminados, pero yo les digo, los saco de sus sepulturas y se van a convertir en un ejército grande en extremo. Muertos. Porque estaban muertos. No muertos físicamente, pero muertas las ilusiones, muertos los propósitos, muertos la esperanza, muerto la misión, todo estaba muerto. Muerta la identidad. Habían perdido su identidad porque no estaban en su tierra. Pero Dios le dice, saldrán de allí. Y se van a convertir en un ejército. A mí me recuerda a Cantares. ¿Quién es esta? ¿Quién es esta que sube del desierto? Está hablando de la novia de Salomón, lo que quieres, pero está hablando de la iglesia de Cristo profética. ¿Quién es esta que se muestra como el alba, esclarecida como el sol, imponente, como ejércitos en orden? ¿Me va siguiendo? Ellos se ven muertos. No hay esperanza, no hay salida. Y Dios dice, ustedes vivirán. Y no solamente van a vivir, porque eso fue lo que dijo Jesús más adelante. No solamente van a tener vida, sino vida en abundancia. La vida de Dios no es una vida mediocre. La vida de Dios es una vida en abundancia. Nosotros con nuestras situaciones, con nuestras limitaciones, con nuestros fracasos, con nuestros temores, con todo lo que usted le quiera agregar, limitamos la vida de Dios, pero tenemos una vida poderosa, la vida del Espíritu, Dios en nosotros. Ellos no lo entendían, pero hoy nosotros, al ver esta palabra, tenemos que entender que somos, aunque parece huesos secos en medio de una situación, tenemos palabra de Dios de que seremos levantados como un ejército poderoso para hacer la obra de Dios. Esa palabra se va a cumplir en ese momento con Nehemías. ¿Por qué? Porque son de los de la cautividad que van a volver. Ezequiel no volvió, Daniel no volvió. Daniel fue movido por Dios para orar. Mira, hermano, Dios nos tiene que dar, yo no hablo de usted aún para mí misma, saber cómo orar en estos días, porque estamos viviendo tiempos proféticos. Daniel supo. Nosotros no necesitamos saber el día que el Señor va a venir con hora, eso no porque sería grave. Pero sí que estamos en tiempos proféticos. Entonces, a ver cómo orar. Él supo que los 70 años se habían acabado. Se estaban acabando delante de sus ojos. ¿Qué hizo? Empezar a orar. Y esto lo tiene usted en Daniel. A empezar a orar para que el cumplimiento se diera. Para que el pueblo volviera. Él no volvió, pero oró. Y transmitió. Mire, hermanos, nosotros tenemos que tener tanta gracia de Dios para saber que quizás haya cosas, yo hablo por mí misma y no porque me quiera morir, pero uno sabe que por su edad puede que viva muchos años más o no lo sé, pero tenemos que tener la claridad como tenían estos hombres de Dios, yo no entro, pero otro va a entrar. A veces nos cuesta porque no dejamos de ser seres humanos egoístas. Si yo no estoy, si yo no voy, si yo no hago, no lo comparto. Eso es el egoísmo puro y duro del ser humano. El Evangelio es gracia. Daniel se puso a orar, él no iba a volver, él sabía que no volvía.
Pero era el tiempo, mira hermano, es tiempo en que Dios va a cumplir palabra a esta nación, a esta iglesia, a este mundo. Dios va a cumplir su palabra. Tenemos que ser lo suficientemente abiertos y generosos para sembrar la palabra. Eso fue lo que hicieron ellos. No entraron, pero la sembraron y la nueva generación entró. Un Nehemías entra, sabiendo lo que tenía que hacer. Qué tremendo, porque él sabía. Y mire que tuvo amenazas. Si usted va al libro de Nehemías, que supongo lo estarán viendo, cómo las amenazas. Primero vio la gracia de Dios. Cómo Dios estuvo con él, la buena mano de Dios estuvo. No pidió ayuda, no, porque él quería que Dios se manifestara. Que Dios mostrara que estaba con él. Por eso yo llegué hasta aquí por la buena mano de Dios y ahí comienzan a hacer y a edificar. Ahora, cuando tú quieres edificar como ellos, los enemigos se van a levantar. Muchos son los adversarios, dijo Pablo. Yo llegué a Macedonia, tengo una palabra para compartir, pero muchos son los adversarios los que se han levantado para querer impedir. Pero Dios, cuando tiene una palabra, no hay infierno que la detenga. No hay Zambalat, no hay Tobías, no hay ninguno de estos que andan por ahí, Gesén el árabe, que se levantan. Y se levantan contra ellos y se le paran frente a Nehemías y le dice, ¿quién te ha dado orden? ¿Te envió el rey? Y ellos le avisan al... Las cartas iban y venían, quisieron detener la obra, nunca pudieron. Pero hubo momentos de detención, porque los hubo. Pero Nehemías era un hombre que tenía clara su identidad en Dios. Y yo digo, yo tengo una gran obra para hacer. A mí no me vengan. Porque ustedes, o sea, él sabía quién era él, sabía quién eran los enemigos. Ustedes no tienen parte, no tienen memoria, no tienen nada acá, nada. Ustedes pueden venir, pueden hablar, pueden decir, les decían cualquier cosa. Y aún lo incitaban a que fueran y se escondieran en el templo, un lugar espiritual. El enemigo se hace muy espiritual a veces. Ve al templo y escóndete porque te van a matar. No, yo no. No lo voy a hacer. ¿Me está siguiendo lo que le quiero decir? Cómo allí esos huesos secos son los que van a tomar la tierra de donde habían salido. Un grupo de gente que no reunía condiciones, habían estado en esclavitud, habían estado oprimidos, aunque ellos habían crecido, porque Dios le dijo, vayan, ustedes crezcan allí, multiplíquense, cásense, pero estaban tristes, estaban amargados porque no estaban en su tierra. Ese grupo de gente va a volver a su tierra y va a levantar primero los muros, pero va a levantar Jerusalén, va a levantar el templo, van a volver a su tierra, porque era promesa de Dios. Cuando Dios tiene una palabra, no hay Zambalat que te va a frenar. ¿Que se te va a parar? Claro que se te va a parar. ¿Se te va a parar la enfermedad? A veces se nos para la enfermedad. Y te quiere parar y frenar y limitar. No puedes. No puedes. No tienes fuerza. Y nos olvidamos que Dios dice que no es del que quiere ni del que corre, sino de quien Dios tiene misericordia. Y no es de los jóvenes que, bueno, los jóvenes, gloria a Dios, corran. Usted me entiende lo que quiero decir, porque lo dice Isaías. Los jóvenes corren, se fatigan, se cansan, pero los que esperan en el Señor tendrán nuevas fuerzas y serán como las águilas. Y la águila no camina ni vuela a ras del suelo, mira desde la altura. Cuando nosotros miramos a este nivel, por eso Pablo va a describir la lucha espiritual no es a este nivel, no es acá, no es entre nosotros, no es entre la gente, no, es a otro nivel. Mirar desde otra perspectiva, desde otra autoridad, para pelear contra aquello que no se ve, pero que viene a frenar. La enfermedad es un freno, porque nos para. La edad, para algunos la edad es un freno. Como yo decía, no se preocupe, la edad no es ningún freno. El Señor usó gente mayor, siempre usó a los jóvenes, porque usó a los jóvenes, usó a los niños. O sea, ¿ve que no hay edad? Usó a un niño, como Samuel. O sea, para Dios no hay un límite. ¿Por qué? Porque es un niño. A veces un niño Dios lo puede tomar y darte una palabra. O traer, o un predicar. ¿Y qué sabemos lo que Dios puede hacer con un niño?
Nosotros limitamos porque no. Un joven, no, porque no sabe, se equivoca, claro. Perdón, ¿alguien nació así? ¿Me están siguiendo? No nacimos así. Venimos desde que bebé, del vientre de la madre, bebé, niños, jóvenes. Yo también fui joven y me equivoqué, ¿sabes? Las veces, y aún adulta me he equivocado. Pero Dios me dio la oportunidad. Porque Dios es un Dios que abre la puerta sin importar, no hay límite ni de salud ni de edad. Pablo aún llegó a estar enfermo y seguir predicando y seguir sirviendo porque esto, que es leve y momentáneo, no me va a impedir que la gloria de Dios que vive en mí no me deje hacer, o el enemigo a través de esas cosas, no me deje hacer la misión que yo tengo que cumplir. ¿Me expliqué? La enfermedad no es un límite que me puede afligir, que me puede preocupar, sí. Pero Dios es un Dios que tiene poder, no solamente para sanarme, sino aún para hacer que en medio de mi enfermedad yo camine y haga la voluntad de Dios. La edad no es un límite. La economía no es un límite. Queridos, el mundo está mal, pero los argentinos podríamos dar lecciones. Yo tengo 80 años. Bueno, cosas como se han visto ahora porque se agravan con el final de los tiempos, una serie de cosas. Pero yo he visto, hemos estado igual, peor, qué sé yo, no me vengan. La economía no nos puede limitar porque Dios tiene poder. Ellos fueron allí a edificar, estaban en la pobreza, no tenían nada y terminaron construyendo. ¿Me sigue? Si la economía te limita, siéntate y ora. Que Dios te hable. Nada nos puede limitar. Nada pone límite. A mi humanidad sí, pero el poder de Dios no. Ellos se levantaron y dijo, nosotros nos vamos a levantar y vamos a edificar. Y aún llega a decir, en un momento, cada uno pelee por su casa, por sus hijos, por su tierra, por sus hermanos. Tenía una claridad. Dice que lo único que hacían era construir, con una mano tenían la cuchara de albañil y con otra tenían la espada por si sonaba que allá había un... ¿Me explico? Estaban preparados, porque fue un hombre que entendió su tiempo. Venía de la cautividad, pero no tenía mente de cautivo. Ese es el asunto. El pueblo que sale de Egipto, muchos quedaron en el desierto porque su mente estaba cautiva y atada a Egipto. Allá había comida. Los oprimían, los mataban, los esclavizaban, pero había comida. Todos ellos se quedaron porque nunca salieron de Egipto, aunque salieron en forma física, pero en su mente y en su corazón, en su espíritu fueron esclavos. Los libres son los que conquistan. José fue esclavo, fue vendido, terminó esclavo, terminó preso. Jamás quebraron su espíritu y la promesa. Había una promesa. Dios tiene promesa. Dios da palabra y ellos avanzaron. Por eso nosotros nos levantamos y edificamos y por eso José le va a decir a sus hermanos mucho más adelante, no se preocupen, ustedes no me enviaron acá. A ver, ¿cómo lo comes esto? ¿Cómo que no te enviaron? Si ellos te metieron en la cisterna y te pendieron, ¿cómo que no te enviaron? Perspectiva. ¿Cómo lo veo? Me encuentro con mis hermanos y los mando a la cárcel. No me diga, tuvo la oportunidad de su vida. Podía haberlos matado, meterlos en la cárcel, qué sé yo. Dijo, no, porque ustedes no me enviaron acá. Dios tenía propósito. ¿Me va entendiendo? Nehemías tenía claro que había un propósito de Dios. Tenía que edificar muro. No tenía que edificar la ciudad, pero los muros eran los que protegían. El pueblo estaba desamparado. Los enemigos entraban, salían, hacían lo que querían. El muro estaba frenando la actividad del enemigo. Y recuerda que Isaías va a decir que fuerte ciudad tenemos en Dios, muro y contramuro. Ya que el enemigo tiene que pasar
contra todo eso. Y Nehemías tenía tan en claro el poder y la promesa de Dios que cuando ellos le dicen, una zorra va a destruir todo lo que ustedes están haciendo. Una zorra. Mentira. Cuando uno tiene la identidad clara y el propósito claro, el enemigo viene y te miente, pero tú y yo como Nehemías y como Pablo no ignoramos sus maquinaciones y entonces no entramos en esas cosas. Porque ahora entendemos que nuestra lucha es contra algo espiritual. Y él nunca se preocupó por eso. Una zorra. ¿Va a tirar abajo una pared? Con el tiempo y con mucho... Sí, puede, pero necesitaría mucho tiempo. ¿Me explico? Le está diciendo una mentira. Y la Biblia dice, a través de la palabra de Jesús, que cuando el diablo habla mentira, porque esa es su naturaleza. De lo suyo habla. Y nosotros muchas veces, aún teniendo palabra de Dios, hemos sido engañados por nuestro corazón, por nuestros ojos, por nuestros pensamientos, por lo que el diablo ha metido ahí como fantasmas. Mira, los fantasmas muchas veces han detenido el avance de la iglesia y han detenido nuestra propia vida. Los fantasmas no son gigantes. Los fantasmas son mentiras del infierno. Los gigantes están, claro que están. Pero David dijo, tú vienes a mí con espada y jabalina, mas yo voy a ti en el nombre de Jehová de los ejércitos. ¿Me está entendiendo? Ellos sabían, Nehemías sabía la obra que tenía entre manos. Nehemías tenía un propósito de Dios y fue y lo cumplió. Porque nosotros nos vamos a levantar y vamos a edificar. Muchos son los adversarios, sí que están, sí que vienen. De adentro, de afuera, Pablo va a decir, en un momento dice que los enemigos, no solamente los de afuera, sino aún los de adentro. Porque el temor se levanta. Las preocupaciones se levantan, pero nosotros confiamos en lo que Dios nos ha dicho. Y eso fue lo que Nehemías hizo. El Dios que nos llamó, Él nos prosperará. Y usted sabe que se hizo la obra. A pesar, mire que lo que hicieron, le dieron palabra profética, lo amenazaban con matarlo, le decían, te vamos a acusar, que lo hicieron. Hicieron muchas cosas, pero en 52 días. 52 días levantaron un muro. No me diga cómo lo hicieron. Pero ellos se pusieron a trabajar. Sería tanto para mí, porque Nehemías para mí es un libro impresionante, porque ellos trabajaron por familias, uno al lado del otro. ¿Quiere crecimiento? ¿Quiere bendición? ¿Quiere prosperidad? No solamente esté del lado de Dios, trabaje con su hermano. Uno al lado del otro, levantando el muro. Y entonces el enemigo que vendrá, claro que va a venir, pero no tendrá parte con nosotros porque hemos entendido. Y eso para mí es tremendo de lo de Nehemías. Dice, porque llegó un momento que fue tanta la presión que le hacen, pero que él se mantuvo, que dice, entonces nuestros enemigos entendieron que no los iban a sacar del lugar ni del propósito. Hicieron todo lo posible, pero no lo pudieron lograr. Entonces es importante saber esto, hermanos. Dios les prosperó a ellos para hacer una obra que era muy sencilla en ese momento, pero muy difícil. Levantar un muro de piedra para que los enemigos no entraran. Nosotros como congregación, yo no conozco en estos últimos años, vengo de visita, pero pensando en una congregación, y yo he sido miembro de esta, tenemos palabra de Dios. Yo me convertí en esta iglesia cuando esto, que hoy es una iglesia, era un pozo. Tú lo sabes, en Walder era un pozo. Yo vine acá, y bueno, David, era un pozo. Y se estaba por construir. Y nos reuníamos allí. Y Dios dio palabra. Mira, hermano, la gente, como yo decía, y algunos no lo ven, algunos se fueron, pero la palabra es la que permanece para siempre. La promesa, Dios les había dado promesa a ellos en Jeremías, ustedes van a ser llevados cautivos, pero volverán a la tierra, volverán a su tierra. Ellos
tenían palabra de Dios, la perdieron de vista por la dificultad, por el dolor, el dolor. Mira, hermanos, el dolor no nos deja ver si hay algo que te duele por lo que has perdido acá, allá o donde fuera, que Dios te sane, porque el dolor no nos deja avanzar, el dolor no nos deja ver. Vemos todo oscuro, no hay salida. Pero Nehemías le dolió, claro que le dolió. Si usted va al primer capítulo, lloró cuando se enteró cómo estaba su pueblo, lloró, le dolió. Pero no se quedó en el dolor. Entendió que había algo que él tenía que hacer. Y se atrevió a hablar con el rey, aún sabiendo que le podía costar la cabeza. Y el rey lo dejó ir para cumplir el propósito de Dios. Hermano, hermana, Dios te ha dado palabra en forma personal, pero Dios ha dado palabra a esta congregación. Y la va a cumplir. Palabra de crecimiento, palabra de que íbamos a ser plantados para ser a un ejemplo y bendición para muchos. Que el Señor nos ayude a entender esto. No que somos los mejores, pero podemos ser ejemplo y bendición para muchos. Nehemías lo hizo porque fue ejemplo para los suyos. Y le dijo, ustedes pónganse en cada uno al lado del otro y vamos a pelear por nuestra familia, por nuestros hijos. Vamos a pelear juntos. Hermanos, que el enemigo no encuentre hueco, porque el enemigo entra y sí que hace estragos cuando encuentra un punto. Por eso en Eclesiastés dice que donde se hace vallado, donde se abre algo en el muro, entra la serpiente. Y cuando entra la serpiente, destruye la visión de Dios. Pero nosotros, como Nehemías, somos gente que ha entendido el propósito, el plan y la misión y vamos a entrar en el propósito de Dios. No somos perfectos. No somos fuertes. No somos ricos. No somos muy sabios. Bueno, la Biblia lo dice, yo no le estoy diciendo nada que la Biblia no diga. Eso lo dijo Pablo. No. Somos gente común y corriente. Miren que entre ustedes no hay mucho ni aquí ni allá. Pero Dios está con nosotros. Y lo que Dios ha dicho, Él lo va a cumplir. Y lo va a cumplir contigo o aún sin ti. Eso para mí sería muy triste. Lo que yo tenga que hacer, lo quiero hacer. Antes de irme, quiero haber cumplido todo lo que Dios dijo que yo tenía que hacer. Que a veces no lo he hecho por mis propios temores, por mis limitaciones, por tantas cosas humanas, pero quisiera llegar a la presencia de Dios y como decía Kathryn Kuhlman, y no me comparo con ella, sino con la frase, ella siempre decía, por lo menos lo intenté. Mira, hermana y hermano, intentemos. Intentemos entender a Dios, lo que Él quiere con nosotros. Intentemos hacer la voluntad de Dios. Eso significa negarnos a nosotros mismos. Intentemos entender cuál es la misión que a mí me toca en forma personal, porque Dios es personal, pero también en forma de cuerpo. Yo pertenezco a un cuerpo. ¿Cómo puedo llevar adelante yo mi misión juntamente contigo para edificar los muros caídos, los portillos destruidos, aún de generación? Hay un plan de Dios. El asunto es que yo tengo que alinearme no solamente con Dios, sino contigo. Yo no sé por qué estoy yendo para acá en este momento, pero usted me entiende. Juntos, la obra de Dios se hace en cuerpo. Que va a haber alguien que pueda ser más responsable que otro, es verdad, porque es así. Un cuerpo sin cabeza no funciona. O usted inténtelo. Pero bueno. Pero vamos juntos. La ciudad de La Plata necesita ver una vez más la gloria de Dios. Nosotros no vamos a ser los únicos que la hagan, ¿no? Porque eso sería soberbia. Pero juntamente con el resto del cuerpo de Cristo de esta ciudad, ocupar nuestro lugar, como hizo Nehemías. Ocupen cada uno su sitio en el muro para edificar y en la puerta de su casa para construir. Porque fue lo que hicieron. Cada uno en su sitio, pero juntos para edificar, para que el enemigo sepa que no puede entrar porque nosotros no le damos lugar. Porque no tiene parte, no tiene memoria.
No tiene nada que ver. Solo es el propósito de Dios. Y Dios tiene propósito con esta congregación. Esta palabra, levantémonos y edifiquemos, como aún al principio cuando lo oía Josué, el desafío es enorme. Josué tenía un desafío enorme. Tenía que llevar al pueblo de Dios ahora a poseer la tierra, no solamente ahora cruzar, habían cruzado el Mar Rojo, ya sabía lo que había, pero tenía que cruzar un mar y tenía que aún entrar a una tierra donde había mucho que construir y mucho que debía ser derribado por Dios. Pero así como él, como Nehemías, como Ezequiel, podemos decir, Señor, tú sabes cómo lo vas a hacer. Y saber que tú quieres usarme a mí. Aún en medio de toda mi debilidad, tú quieres usar mi vida. Y cuando nosotros nos ponemos en las manos de Dios, los milagros suceden. Porque Dios toma los vasos de barro para que la excelencia sea el poder de Dios. No digamos no puedo. Nehemías vio la necesidad y se dispuso a servir. ¿Qué estás esperando para servir a Dios? ¿Qué estás esperando para comprometerte con Dios? ¿Una revelación del cielo? Sí. Dios puede enviar un ángel y hablarte. No te digo que no, porque Dios puede hacer lo que quiera. Abrir los cielos y traerte una revelación. Dios lo puede hacer. La Biblia lo dice, yo sé que Dios puede hacerlo. Conmigo nunca lo hizo así. Yo aprendí que donde uno ve la necesidad, ese es un llamado de Dios. Que Dios tiene llamados específicos, que usted sabe lo que yo le quiero decir, ¿verdad? Pero si tú ves una necesidad, ese es tu llamado. No esperes que venga un ángel y te diga, mira, yo te voy a enviar, te voy a abrir, te voy a hacer. Puede que lo haga, no te voy a decir que no, porque Dios es soberano. Pero Dios no trabaja así. Dios quiere disposición. Lo que tuvo Nehemías y que yo te digo en esta mañana es él tuvo la disposición porque había una necesidad. Había que suplir una necesidad. Y él dijo, yo estoy dispuesto, corriendo el riesgo que a él le podía costar la cabeza porque era el copero del rey y estaba aún con tristeza y ellos no podían estar así. Podía costarle la cabeza, pero él fue porque había orado y había dispuesto su corazón para servir a Dios. Estoy dispuesto a levantarme. Me levanto de mi condición, de mi situación y entro. Y el rey le dijo, ¿qué es lo que te pasa? En lugar de matarlo, él le cuenta y dice, ve. Cuando uno está dispuesto y se compromete a hacer la voluntad de Dios, Dios abre las puertas. Pueden estar cerradas a cal y canto, pero Dios abre puertas. Él abre puertas que nadie puede cerrar. Y Él cierra puertas que nadie puede abrir. Eso sería otra historia, pero usted me entiende. Él se dispuso, Él se levantó. Cambió de posición, cambió de actitud, se entrega al propósito de Dios, pero a su vez no se queda, pero a veces nos levantamos, tenemos buenos, bueno, yo también las tengo, yo también las tengo, a veces tengo buenas disposiciones, voy a salir a caminar, voy a salir acá, voy a hacer esto, usted no, porque usted lo hace, usted dice salgo y salgo, yo no, no, pero ya hace frío, es que, qué sé yo, bueno, mañana voy a caminar. Algunos se ríen, porque yo tengo buenas disposiciones. La Biblia habla aún en el libro de Jueces, cuando el canto de Débora. Algunos tuvieron buenas disposiciones del corazón, pero no fueron. Mire, tengamos disposición del corazón, pero también tengamos acción. Levantémonos y empecemos a caminar. Claro, en el camino se van a levantar los adversarios. Claro que sí. Pero si nosotros obedecemos a Dios, vamos a ver el respaldo y el poder de Dios sobre nuestras vidas. El respaldo nunca vendrá mientras estemos sentados. ¿Me explico? Si estamos sentados esperando que venga una revelación, que venga, que me llamen, que me digan, qué sé yo, que se abra el cielo, venga una luz. Pero somos así, ¿o no? ¿Hola? No me diga. Como la Biblia dice algunas cosas que son las mínimas, pero las dice. Nosotros queremos eso, el cielo abierto, que vamos ahí como Elías y que las piedras se rompan y que venga fuego y que salga el viento. Puede, no te voy a decir, yo no te voy a decir que no. Pero normalmente Dios trabaja con la disposición del corazón. Si tú te dispones, Dios hace la obra. Porque el poder es de Dios. Solo lo que quiere, como en el caso de Nehemías, un corazón dispuesto que se levantó y pagó un precio.
Y después caminó hacia el propósito y cuando llega al destino se pone con sus hermanos, muy bien, ahora vamos a edificar. A veces queremos edificar sin levantarnos. A veces queremos hacer sin movernos. A veces quisiéramos muchas cosas sin hacer nada de nuestra parte ni tomar decisiones. La vida es una decisión continua todos los días. Por eso, dispongámonos a hacer la voluntad de Dios como Nehemías y vamos a ver cómo Él nos ayuda a edificar y hacer que esta ciudad y esta congregación tengan el lugar que Dios le dio. No el que los hombres podemos pensar, sino el que Dios determinó desde la eternidad. Cada congregación tiene su propósito, hermanos. Esta tiene un propósito. No es mejor que la de los otros, no, es distinto, porque cada congregación tiene un propósito diferente, para que juntos hagamos un cuadro completo de la obra de Dios. Que eso lo veremos probablemente en el cielo, porque acá no siempre lo vemos, pero es un cuadro. ¿Me está entendiendo? Pero lo que Dios demanda de nosotros hoy, como de Nehemías, levántate. No digo que se ponga de pie ahora, pero escucha, levántate de la posición en que estás. Cual sea, a veces uno se queda quieto por diferentes razones. Levántate para hacer la voluntad de Dios. Porque en la medida que te levantes, Dios te va a dar la fuerza, el poder, la autoridad, y como Nehemías va a decir, el Dios de los cielos nos prosperará. Y usted conoce, como yo, la historia, los prospera, los bendice y termina en el muro. Con los enemigos, adentro, afuera, al costado. Y aún después lo vemos en Esdras, los enemigos siempre estuvieron. Pero Dios está con nosotros. Iglesia de La Plata, si Dios les ha dado esta palabra, piensen que Dios sabe por qué se las dio. Tú sabes, dijo Ezequiel. Tú sabes, Dios se va a vivir esto. Hay situaciones que parecería que las cosas se hubieran secado, pero cuando viene el agua, todo vuelve a florecer. Cuando sopló el viento sobre los huesos secos, todo se acomodó y volvió a la vida y con un poder diferente para hacer la obra de Dios. Padre, te damos gracias en esta mañana, porque tú eres un Dios de propósito, tú eres un Dios de palabra, tú eres un Dios que como a Nehemías a nosotros nos has llamado y nos has mostrado una necesidad. Hay una necesidad que suplir en forma personal, pero también como congregación hay algo que suplir en esta ciudad, en este mundo. La Iglesia de La Plata de Diagonal tiene, Iglesia Puerta del Cielo tiene una palabra por la que fue creada, que van a cumplir años dentro de poco. Ha venido con palabra, nació por palabra, por revelación de Dios, por propósito de Dios. Y a través de los años y con los hombres y mujeres que han compartido en esta congregación, la palabra permanece en pie. A veces ha habido situaciones que parecería que hubieran querido abortar el propósito de Dios, secar los propósitos de Dios, secar las vidas, secar la visión, robar la esperanza, pero tu palabra nos dice en Zacarías que somos prisioneros de esperanza y Cristo en nosotros es esperanza de gloria. Él dio una palabra y esa palabra se va a cumplir. Señor, tu palabra es eterna y se cumplirá. Ayúdanos a nosotros a entrar en el propósito. Que cada uno de nosotros, como Nehemías, sepa cuál es su lugar y se ponga al lado de su hermano y trabaje. Trabaje construyendo, porque vamos a construir. La iglesia está para construir, para edificar, para sanar, para restaurar, para traer palabra que haga que lo seco cobre vida, que lo muerto sea vivificado, que aquello que está apartado vuelva al redil, que como dice tu palabra, que ibas a enviar esa palabra aún con el Juan el Bautista para que el corazón de los hijos se vuelvan a sus padres y de los padres a sus hijos, a traer prudencia a los rebeldes. Y como nunca necesitamos que ese cumplimiento sea. Y aún para preparar un pueblo bien dispuesto, la iglesia de Puerta del Cielo como pueblo bien dispuesto va a preparar la segunda venida de Cristo porque va a traer palabra a la ciudad.
Padre, en el nombre de Jesús, glorifícate. Ayúdanos a que cada uno de nosotros tome compromiso y tome compromiso con el hermano, con la gente que está en autoridad. Somos diferentes, quizás a veces no nos entendemos, pero tu palabra nos enseña a caminar en el acuerdo, a caminar en un solo propósito, en un mismo corazón, porque eso es lo que tú has dejado, Señor, que fuéramos de una sola mente, un solo corazón. Señor, bendice a esta congregación, unge a cada uno de mis hermanos. Señor, esta palabra no viene porque si levántate y edifica, porque tenemos que levantarnos, cambiar de posición, tomar autoridad aún al ponernos de pie para decir, no solamente me paro, sino que camino en el nombre de Jesús. Camino hacia el destino, hacia la misión, hacia el propósito. Camino hacia el plan de Dios, hacia la misión de Dios. Aunque se levanten los adversarios, porque el enemigo se levantará, pero Dios nos prosperará, porque eso es lo que dice tu palabra. Si Dios por mí, ¿quién contra mí? Tú tienes propósito y destino. Y una vez que nos levantamos, que empecemos a edificar, porque tú has dejado las herramientas, tú has dejado el material, todo viene de ti. Que lo hagamos con dirección, con gracia, con amor y con autoridad, para que la iglesia del Señor en esta ciudad sea fuerte, sea esa iglesia que es columna y baluarte de la verdad, porque ha entendido que debe cambiar de posición y que debe aún tomar las herramientas para trabajar. Y aún en la tarea, en medio de las luchas, de los fracasos, si nosotros tenemos un corazón bien dispuesto, Dios nos sanará, nos fortalecerá y nos seguirá usando. Gracias, Jesús, gracias, Señor, gracias.